lo que está ocurriendo con la familia real, tradicionalmente vista como el símbolo absoluto de estabilidad, no comenzó con un estallido, sino con un silencio. La insinuación que lo transformó todo surgió en las horas previas al amanecer de un lunes lluvioso en Londres. Mientras la ciudad dormía bajo una neblina espesa, un correo cifrado atravesó la red de seguridad de los archivos reales. Su asunto parecía inofensivo. El registro que ocultaste. Para el Alba, ese único mensaje había iniciado una cadena de acontecimientos capaz de sacudir los cimientos milenarios de la monarquía británica. No por un escándalo estridente, sino por algo más lento y devastador. La verdad filtrándose sin prisa, pero sin pausa. No se trataba de otro titular sensacionalista, ni de una nueva irrupción de los paparazzi. Esta vez la amenaza surgía desde el corazón mismo de la institución. De los archivos destinados a proteger la narrativa cuidadosamente elaborada de la corona. Y cuando la verdad salió finalmente a la luz, décadas después de haber sido sellada, obligó a la familia real a enfrentar una pregunta que habían evitado durante generaciones. ¿Puede sobrevivir una institución construida sobre la tradición a una transparencia total? El peso de los secretos. La monarquía británica ha resistido toda clase de tormentas a lo largo de un milenio. Abdicaciones, divorcios, guerras y escándalos televisados ante millones de espectadores. Pero la crisis que empezó aquel lunes tenía un peligro completamente distinto. No hablaba de errores personales, ni de vergüenza pública, sino de un engaño institucional. Decisiones tomadas en salas discretas muchos años atrás, que habían alterado en silencio la estructura misma de la sucesión real. Dentro del Palacio de Buckingham, la rutina matinal se quebró. Los asistentes, normalmente impecables y coordinados, se movían ahora con prisa contenida. Los teléfonos no dejaban de sonar. Reuniones confidenciales aparecieron detrás de puertas cerradas. La respuesta oficial fue breve y aséptica. Un comunicado reconociendo informes recientes, pero negándose a comentar material no verificado. Sin embargo, quienes entendían el lenguaje codificado del palacio sabían lo que significaban esas palabras. No era una negación. Era contención. El documento filtrado apenas ocupaba 8 páginas mecanografiadas, con sellos de clasificación fechados a finales de los años 80. Pero su contenido bastaba para alterar décadas de historia aceptada. Allí se mencionaba lo que los círculos internos llamaban con delicadeza un ajuste confidencial en el reconocimiento sucesorio, aprobado discretamente tras la muerte de un alto consejero real. El tono burocrático no lograba ocultar lo esencial. Una decisión tomada en las más altas esferas había ocultado un vínculo paterno para evitar un escándalo. Una herencia había sido modificada. Un linaje, ajustado para proteger una imagen. Títulos, e incluso la línea de sucesión, descansaban sobre una mentira calculada. La carga de un rey. El rey Carlos III recibió la noticia en su sala privada de Windsor, mientras revisaba correspondencia. Su secretario particular entró con un gesto que decía más que cualquier frase. «Es sobre los archivos, señor», dijo con cautela. «Ha aparecido algo». Carlos levantó la mirada, frunciendo el ceño. «¿Aparecido de dónde?» La vacilación del secretario fue suficiente. «De nosotros». En ese instante, el monarca comprendió que había heredado más que una corona. Había recibido también las sombras de decisiones tomadas por sus antecesores, convencidos de que proteger la institución justificaba cualquier engaño, cualquier manipulación del pasado, cualquier verdad enterrada. La supervivencia de la monarquía siempre había descansado sobre lo que un historiador llamó la arquitectura de la discreción. Una distancia minuciosamente preservada entre la imagen pública y la realidad privada. La realidad privada. Durante generaciones, esa arquitectura había resistido sin fisuras. Pero ahora, en una época marcada por la transparencia digital y un respeto público cada vez menor hacia la autoridad, esas murallas empezaban a desmoronarse. Aquella tarde, cuando la noticia de la filtración comenzó a circular entre el personal de mayor rango, el palacio entró en lo que un asistente describiría después como la crisis silenciosa. Una angustia cuidadosamente disimulada bajo capas de protocolo. No hubo gritos ni estampidas.
Ninguna escena de caos visible. Solo la exactitud casi mecánica de una operación de contención. Abogados convocados con urgencia, servidores examinados, borradores de comunicados redactados y luego descartados. Sin embargo, bajo esa calma calculada, todos comprendían lo que estaba en juego. Esta no era una polémica que pudiera manipularse o desaparecer. Era la historia misma exigiendo ser escuchada, negándose a seguir enterrada. El dilema del príncipe. El príncipe William recibió su informe aquella noche en el Palacio de Kensington. La reunión fue breve, el tono excesivamente controlado. Le aseguraron que la situación era sensible pero manejable. Una frase que en el lenguaje interno de la realeza suele significar exactamente lo contrario. Cuando los asesores se marcharon, William miró a Catherine con la lucidez de quien ha navegado durante años las corrientes internas de la institución. «Nunca es manejable cuando lo dicen así», murmuró. Catherine, que había aprendido que las peores tormentas son siempre las que comienzan con un susurro, solo asintió. Sabía algo que William apenas empezaba a comprender. Esta revelación no pondría a prueba solo la maquinaria de comunicación de la monarquía, sino algo más profundo, la capacidad de la familia para conciliar el deber con la honestidad. A lo largo de los días siguientes, nuevos fragmentos del documento filtrado aparecieron en la prensa, liberados de manera estratégica, y con cada revelación, el alcance real del encubrimiento se volvió evidente. Había pagos a un fideicomiso privado realizados a comienzos de los años 90. Existían memos internos discutiendo posibles ajustes legislativos para blindar la línea sucesoria. Incluso se encontró una nota manuscrita de un alto funcionario real que decía sin rodeos: «Debemos proteger la línea a cualquier precio». El patrón era claro. No había sido un error aislado, sino un esfuerzo sostenido para ocultar la verdad en nombre de la estabilidad. Una nación en suspenso. La reacción del público llegó en oleadas. Primero sorpresa, luego indignación ante la falta de transparencia y al final algo más profundo, una tristeza colectiva. Los británicos siempre habían sospechado, al menos de manera intuitiva, que la monarquía funcionaba con una cuota de ilusión cuidadosamente administrada. Pero esto era distinto. Aquí había pruebas de una manipulación deliberada, de verdades ocultas a conciencia, de una familia que pedía confianza mientras retenía información esencial. Frente a las puertas del palacio, los ramos de flores seguían llegando, pero los mensajes ya no eran los mismos. «Díganos la verdad. Los queremos, pero necesitamos honestidad». Otros simplemente preguntaban. ¿Por qué? No era un giro del cariño hacia el odio. Era algo más doloroso. La decepción. El cuento de hadas no había sido arruinado. Había sido revelado como una construcción deliberada, mantenida durante décadas mediante borrados selectivos y recuerdos ajustados. Catherine sintió este cambio de forma visceral durante sus compromisos públicos. Las sonrisas seguían allí. Los apretones de manos eran cálidos, pero algo esencial había cambiado en las miradas. Ya no veía admiración simple e incondicional. Veía súplicas silenciosas, como si la gente esperara que ella confirmara que aún quedaba algo auténtico debajo de la representación. «Ya no buscan perfección», le dijo a William tras un acto especialmente difícil. «Solo quieren creer que seguimos siendo reales». William asintió con gravedad. «Y la verdad es lo único que podemos darles». Pero en la monarquía, la verdad nunca había sido un recurso entregado libremente. Siempre había sido dosificada, valorada según intereses contrapuestos, subordinada al imperativo mayor de proteger la institución. El rey se dirige a la nación. Finalmente, se tomó la decisión. El rey Carlos se dirigiría directamente al país. El discurso se programó para las 21:00 en punto, buscando la mayor audiencia posible. Mientras las cámaras se instalaban en el castillo de Windsor y los técnicos corrían cables bajo alfombras persas, el peso histórico del momento se volvió palpable. No era una alocución más. Era un ajuste de cuentas. Carlos repitió el discurso una y otra vez, cada frase calibrada para generar calma sin admitir demasiado. El texto había sido retocado por asesores, abogados y expertos en comunicación. Cada línea avanzaba sobre un filo peligrosísimo. Cuando la luz roja se encendió,
El rey habló del compromiso de la corona con la historia y el presente. Mencionó documentos recientemente reaparecidos cuya autenticidad estaba bajo revisión. Aseguró cooperación total con archiveros estatales e historiadores independientes. No dio nombres. No explicó los ajustes. No mencionó los pagos. No ofreció disculpas explícitas, pero tampoco negó nada por completo. Fue, según el palacio, la respuesta necesaria. Una actuación de dolor contenido, reconocimiento sin confesión, preocupación sin responsabilidad. Una clase magistral de comunicación real, y al mismo tiempo, el reflejo exacto del problema que alimentó la crisis. La tendencia instintiva de la monarquía a administrar la verdad en lugar de decirla. Cuando las cámaras se apagaron, William permaneció en la sala. Observó a su padre quitarse el micrófono con la lentitud de quien se desprende de una armadura que ya no se ajusta. «Hiciste lo que creíste correcto», dijo William. La respuesta de Carlos fue cansada, pero sincera. «Hice lo que pensé que podía sostenerse». Caminaron juntos por el pasillo lleno de retratos, en silencio. Ambos entendían que lo sostenible y lo correcto no siempre coincidían, y que la elección acababa de hacerse. Quizá para siempre. La crisis interior de Catherine. Mientras el palacio afinaba estrategias para contener y contextualizar la situación, Catherine enfrentaba un combate mucho más íntimo. Ella siempre había aceptado el pacto central de la vida real. La renuncia a la privacidad a cambio del privilegio, la autenticidad sacrificada en nombre del deber, la verdad personal subordinada a la narrativa institucional. Pero esta vez era distinto, la necesidad institucional. Pero ahora, al ver a la familia en la que había entrado por matrimonio enfrentar las consecuencias de engaños acumulados durante décadas, Catherine empezó a preguntarse si ese pacto seguía siendo sostenible, o siquiera moral. Los periódicos de la mañana ya habían comenzado a publicar insinuaciones sobre su posible conocimiento previo del escándalo. Había fotos de ella saliendo de un acto benéfico semanas antes de que la historia estallara, acompañadas de titulares que insinuaban que había sido advertida, que sabía más de lo que había revelado y que su silencio podía interpretarse como complicidad. Eran especulaciones, por supuesto, pero como toda propaganda eficaz, contenían un pequeño fragmento de verdad incómoda. Catherine había presentido que algo se aproximaba. No los detalles, pero sí la magnitud de la tormenta. Y había elegido callar, no por engaño, sino por un instinto profundamente arraigado. Proteger primero a la familia y enfrentar la verdad después. En una reunión privada con asesores de alto nivel, la acusación tácita cargaba el ambiente. Su discreción, antes celebrada como su mayor virtud, ahora empezaba a reinterpretarse como una posible traición. «Creen que tal vez fuiste advertida», le dijo William más tarde, ya en la intimidad de sus habitaciones. «Que quizás alguien confió en ti más de lo que tú misma entendiste». Catherine lo miró sin temblar, sin miedo, sin rabia. «¿Y tú qué piensas?» William vaciló. Y en esa vacilación Catherine vio algo que jamás había visto en todos sus años juntos. Una chispa de duda sobre su lealtad. Una herida más profunda que cualquier especulación de la prensa. «Pienso», respondió con cuidado, «que has cargado con demasiado sola». Ella volvió la mirada hacia la ventana. En los jardines, el personal del palacio recortaba rosales con precisión quirúrgica, hasta las flores. Pensó, son obligadas a ser perfectas, su naturaleza salvaje recortada hasta desaparecer. Esa misma tarde, en una reunión con el rey Carlos, la tensión finalmente se hizo explícita. «Ha sido constante», dijo el rey con suavidad. «Quizá demasiado constante. Cuando la verdad llega, no podemos protegernos de ella. Solo intentar darle forma». «No estaba protegiendo», respondió Catherine en voz baja. «Estaba esperando». «¿Esperando qué?» «El momento adecuado para decir la verdad», susurró. «Pero ya no importa. La verdad se dijo sola». Esa noche, sola en su habitación mientras la lluvia golpeaba los cristales, abrió el diario que casi nunca tenía tiempo de escribir. Anotó solo 5 palabras. «Ahora entiendo su silencio». Pensó en las generaciones de mujeres antes que ella.
reinas, consortes, madres, que cargaron secretos ajenos, que sonrieron en ceremonias mientras soportaban el peso de engaños institucionales. La historia las había celebrado por su gracia bajo presión, pero nunca había calculado el costo real de esa gracia. Nunca había preguntado qué habían sacrificado en silencio, la revisión y sus consecuencias. Bajo la presión creciente del público, el gobierno anunció una revisión histórica independiente. Académicos prestigiosos estudiarían los documentos, aunque con un margen limitado y un calendario sospechosamente acelerado. Un lenguaje que todos entendieron como código para contextualizaremos sin confrontar. Las conclusiones preliminares, publicadas semanas después, confirmaron lo que los observadores más informados ya sabían. Los registros habían sido modificados. Los acuerdos sucesorios habían sido manipulados. Las decisiones se habían tomado priorizando la estabilidad institucional por encima de la exactitud histórica. Pero el informe estaba escrito con una precisión quirúrgica. Hablaba de decisiones adoptadas en el contexto de presiones reputacionales, de mecanismos de protección institucional, de elecciones realizadas bajo las antiguas normas de necesidad. Reconocía los hechos sin asignar culpabilidad moral. Admitía engaños sin usar esa palabra. El documento incluso contextualizaba que estas prácticas no eran inusuales entre casas reales europeas en tiempos de incertidumbre sucesoria, y que los estándares modernos de transparencia no podían aplicarse retroactivamente a decisiones tomadas en circunstancias históricas distintas. Era, en esencia, la clase de encubrimiento elegante que el establishment británico había perfeccionado durante siglos. Técnicamente honesto, profundamente evasivo, aceptando errores mientras diluía la responsabilidad en el tiempo, hasta que resultaba imposible señalar a un responsable concreto. La respuesta del palacio fue igual de calculada. La Casa Real agradece la claridad proporcionada por los académicos independientes y reafirma su compromiso con la estabilidad del marco constitucional. Estabilidad. Acuerdo. Claridad. El vocabulario de la supervivencia, refinado tras generaciones de crisis. El liderazgo. Pero mientras la maquinaria del palacio seguía ejecutando su coreografía precisa de reconocimiento sin disculpa, algo inesperado comenzaba a gestarse en otra escala. La generacional. William, que había crecido viendo a su madre navegar la distancia entre apariencia pública y verdad privada, decidió tomar otro camino. En la inauguración de un centro juvenil de emprendimiento en Birmingham, un acto programado semanas antes y casi cancelado tras el escándalo, William tomó una decisión. Asistiría. Y no se escondería detrás de un discurso escrito lleno de frases sobre oportunidades y comunidad. De pie ante un auditorio repleto de adolescentes, cuyos aplausos iniciales fueron desvaneciéndose en un silencio expectante, habló sin notas. «Gracias por recibirme», comenzó. «Sé que muchos de ustedes tienen preguntas a las que no puedo responder completamente, pero puedo decir esto. Una familia, al igual que un país, debe responder ante la verdad, incluso cuando la verdad cuesta más que el orgullo. Nuestro deber es cargar con ese peso sin destruir aquello que debemos proteger». Hizo una pausa, dejó que la frase respirara y añadió en tono más íntimo: «Les serviremos mejor si somos honestos con ustedes». El comentario duró poco más de 2 minutos, pero recorrió más distancia que el discurso cuidadosamente redactado de su padre. Más que cualquier comunicado oficial. Porque llevaba algo que la institución casi nunca ofrece. Una admisión desnuda de que la honestidad importa más que la preservación. Que la vieja fórmula, verdad a cambio de estabilidad, ya no podía sostenerse. Los comentaristas lo calificaron de reprimenda implícita, de línea generacional trazada en público, de promesa que la familia ahora tendría que cumplir también en privado. Dentro del palacio, algunos lo consideraron peligrosamente ingenuo. Otros lo vieron como la única salida viable. Catherine, viendo el video sola en Kensington Palace, cerró el portátil y sonrió con una tristeza tranquila. Las palabras eran de William, pero el sentimiento era de ambos. Reconocían que el costo de mantener las ilusiones había superado el costo de romperlas. El gesto que lo cambió todo. En las semanas posteriores,
mientras el Parlamento debatía interminablemente y los medios diseccionaban cada frase pronunciada por la familia real. Una decisión administrativa aparentemente menor se convirtió en el acto más elocuente de toda la crisis. Los archivos reales anunciaron que ciertos documentos citados en la revisión serían expuestos al público durante 3 sábados consecutivos. Acceso por entrada con horario. Fotografías permitidas. Controlado, sí, pero también revolucionario. Por primera vez en la memoria reciente, el telón no solo se movería, se abriría. El primer sábado amaneció frío y luminoso. La gente hizo fila con abrigos comunes y zapatos prácticos. No eran manifestantes ni buscadores de escándalos, sino ciudadanos queriendo conectar con su propia historia. Una maestra jubilada lloró en silencio al ver una anotación marginal que coincidía con un recuerdo de su primer año dando clases. Un repartidor pasó el dedo por una línea escrita, se dio cuenta de su atrevimiento y sonrió cuando el archivista fingió no darse cuenta. Una niña fotografió un libro de registros y susurró a su madre. Entonces, ellos también lo escribían como hacemos deberes. En una sala un archivista respondía preguntas con una humildad poco común. Cuando alguien preguntó por qué esos documentos no se habían mostrado antes, juntó las manos y respondió: porque no fuimos lo suficientemente valientes para ser normales. Para el segundo sábado, la asistencia se estabilizó. No porque el interés hubiera disminuido, sino porque la curiosidad del público recibía algo que rara vez se le ofrece: una porción auténtica de lo que pedía. La confianza no volvió de golpe. Regresó de manera tenue, filtrándose a través de miles de pequeños encuentros con historia real, no con una narrativa administrada. En los pubs, las conversaciones pasaron del furor a la discusión. En las cocinas, de la acusación a una aceptación cautelosa. Respirar en lugar de ser mármol. Un paseo invernal. Una noche de invierno, semanas después del último sábado de exhibición. William y Catherine caminaron por el sendero detrás de Kensington Palace, donde las luces de la ciudad comenzaban a disolverse en el cielo. No habían llevado cámaras ni asistentes. Solo 2 personas intentando comprender lo que su familia había llegado a ser. ¿Crees que resistirá?, preguntó William. ¿La corona? Catherine meditó la pregunta como si hablara de un ser vivo. Sí respira, respondió al fin. Si elige respirar en lugar de convertirse en mármol. William asintió, como otorgando un consentimiento silencioso. Entonces respiraremos, dijo, aunque al principio sea a bocanadas. En Windsor, el rey Carlos volvió a situarse frente a la misma ventana que había usado como refugio durante toda la crisis. No había perdido al país, ni a su hijo, ni la corona. Pero sí había perdido algo más escurridizo y valioso. La certeza, esa que durante años se había disfrazado de sabiduría. En su lugar emergía algo menos cómodo, pero mucho más útil. La comprensión de que resistir sin honestidad termina convirtiéndose en distancia, que sobrevivir sin verdad acaba siendo otra forma de extinguirse. Posó la mano sobre el cristal, la retiró lentamente y permitió que la habitación se sumiera en la oscuridad. La nueva historia. Meses después, el escándalo había desaparecido de las portadas, absorbido por el ciclo infinito de noticias que define la era moderna. Pero dentro de la familia y en la institución que simbolizaban, nada seguía igual. La monarquía permanecía en pie, como siempre. La corona seguía pasando de generación en generación. Las ceremonias continuaban con su precisión ancestral. Pero debajo de esa continuidad, un cambio profundo se había producido. La familia había aprendido, lentamente y con dolor, que el antiguo contrato entre corona y nación estaba roto. El público ya no aceptaría verdades administradas a cambio de estabilidad. Ahora pedían algo que la monarquía había evitado durante siglos: autenticidad. La supuesta traición de Catherine, si es que podía llamarse así, no era lo que insinuaban los titulares. Era algo más simple y a la vez más profundo. Había callado para proteger una institución que ponía la preservación por encima de la honestidad. Y ese silencio le costó algo esencial. No su lealtad, sino su fe en que el sacrificio valía la pena. El camino de William sería distinto al de su padre.
no por falta de amor hacia la institución, sino porque comprendía que el amor sin verdad es espectáculo, no devoción. Y Carlos, cargando con el peso de la historia, y con decisiones tomadas mucho antes de su reinado, descubrió lo que todo líder aprende tarde o temprano. Las historias con las que intentamos protegernos se transforman, con el tiempo, en los muros que nos encierran, dolor y esperanza. La verdad que emergió aquella mañana de lunes no fue una sola revelación, sino un reconocimiento más amplio, que la monarquía británica, como todas las instituciones humanas, estaba construida en parte sobre principios nobles y en parte sobre ficciones convenientes, que esa frontera había sido deliberadamente difuminada, que generaciones de royales habían elegido la supervivencia institucional antes que la honestidad personal, convencidos de que protegían algo mayor que ellos mismos. No estaban equivocados en querer protegerlo, pero sí lo estaban al creer que la protección solo podía lograrse mediante el secreto. El golpe emocional para la familia real no fue el escándalo, sino lo que reveló, que el pueblo llevaba décadas pidiendo, no perfección, sino verdad, que la distancia mantenida para defender la institución se había convertido en la misma fuerza que erosionaba su relevancia. En los meses posteriores, la monarquía inició una transformación lenta, no basada en grandes discursos ni reformas espectaculares, sino en algo más humilde. Pequeños actos de renuncia. Los archivos comenzaron a abrirse. Las preguntas recibieron respuestas sinceras, incluso cuando esas respuestas resultaban incómodas. La maquinaria encargada de pulir la imagen pública dejó poco a poco de ocultar la verdad para empezar a servirla. No fue un proceso sencillo. Hubo retrocesos, polémicas, momentos en los que los viejos reflejos, el impulso de esconder, de controlar, reaparecieron con fuerza. Pero la dirección ya estaba marcada. La corona seguiría en pie, pero sería otra corona. Una que comprendiera que la fortaleza no nace de ocultar debilidades, sino de reconocerlas. Que la legitimidad no surge del misterio, sino del vínculo honesto. Que el amor, ya sea entre personas o entre instituciones y sus ciudadanos, no puede sobrevivir sin verdad. Al final, aquel documento que lo inició todo. Ese delgado archivo de 8 páginas escondido durante décadas, logró precisamente aquello que había sido enterrado para evitar. Transformó la monarquía. No al destruirla, sino al obligarla a convertirse en algo que nunca había logrado ser por completo. Humana, imperfecta y valientemente auténtica. El susurro que desató la tormenta se convirtió en diálogo. Y ese diálogo, a pesar del dolor que trajo, ofreció algo que el silencio jamás habría permitido. Esperanza. La historia de la filtración de los archivos reales y de todo lo que siguió marca un punto de inflexión. No solo para la monarquía británica, sino para todas las instituciones antiguas que ahora enfrentan las exigencias modernas de transparencia. Mientras la familia real avanza hacia un futuro incierto, lleva consigo una verdad aprendida a través del desgarro. El precio de la honestidad puede ser alto, pero el costo de la mentira, tarde o temprano, siempre es mayor. La verdad finalmente salió a la luz, y aunque trajo dolor, también abrió la puerta a algo nuevo. La posibilidad de construir algo más duradero que la ilusión, más resistente que un mito cuidadosamente administrado. La posibilidad, simple y profunda, de ser reales.